Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Estoy aquí en la zona alta de Heredia. Quería comentarles de esta orquídea que me encontré, ¿verdad? En el piso. Usualmente son en los árboles, están en los árboles. Las raíces de las orquídeas son aéreas, ¿verdad? ¿Por qué aéreas? Porque no crecen o crecen por encima del nivel del suelo, ¿verdad? No crecen enterradas como las raíces. También muchos podrían pensar que es un austorio, ¿verdad? Que es una raíz parásita, pero no. Más bien es una raíz adhesiva, ¿verdad? Que eso les ayuda a ellas a adherirse al sustrato, sea un tronco, una rama, una piedra, ¿verdad? Entonces, más bien la relación de ellas no es parásita, sino más bien es comensalista, ¿verdad? Donde la orquídea se ve beneficiada por estar en las partes altas, ¿verdad? Beneficiada, mientras que el árbol que la sostiene no tiene realmente ningún beneficio ni ningún perjuicio, ¿verdad? No se ve afectado. Por otro lado, ahora les vamos a hacer un acercamiento, pero las raíces de las orquídeas, ¿verdad? La corteza de la raíz está cubierta por una capa de células muertas, que son muertas, perforadas, engrosadas en forma de espiral, que lo que hacen es absorber agua, ¿verdad? Entonces, esa capa de la raíz se llama velamen. Y como les dije, le sirve para la protección de la raíz, ¿verdad? Mecánica, y para evitar la pérdida de agua, ¿verdad? Acá tenemos un acercamiento de las raíces aéreas que también son adherentes o adhesivas, ¿verdad? Que sostienen la orquídea fija al sustrato, como se los mencioné. Muy bien, entonces el laboratorio de esta semana va a ser sobre la raíz, ¿verdad? Vamos a ver los diferentes tipos de raíces que hay en monocotiledóneas, en dicotiledóneas, ¿verdad? Las que presentan crecimiento primario únicamente o crecimiento secundario también. Vamos a ver las diferentes modificaciones de las raíces y espero que lo disfruten. Nos vemos en el próximo video. Con respecto a la raíz tiene un geotropismo positivo, es decir, tiende a irse hacia abajo, ¿verdad? A favor de la gravedad. Y tiene un fototropismo negativo, es decir, que cuando el sol la ilumina, pues tiende a buscar la oscuridad. También en las raíces no existen nudos, ¿verdad? Y las ramificaciones que ustedes puedan ver en una raíz se originan a intervalos irregulares y de manera endógena. Esto quiere decir en, eh, ¿verdad? Se originan internamente, endo hacia adentro y genos o genes viene de generarse. Entonces se generan internamente esas ramificaciones. Ahora bien, las raíces también sirven, o su función es para fijar la planta al sustrato. También sirve para absorber agua y minerales del suelo y el transporte de la misma hacia el tallo. También pueden almacenar sustancias de reserva y también pueden crear una asociación con microorganismos benéficos del suelo, ya sea como micorrizas, por ejemplo. Las raíces pueden clasificarse en tres tipos: primaria, secundaria y adventicia. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Acá tenemos la raíz primaria y la secundaria. Hay dos ejemplos, el girasol y el culantro. En ambas están rotuladas ambos tipos de raíces. Y tenemos la raíz principal o primaria. Esta es la primera raíz que se forma en la planta y se desarrolla de la radícula del embrión. Y en muchas plantas, esta raíz dura toda la vida. Con respecto a las raíces secundarias o laterales, se desarrollan internamente a partir del periciclo de la raíz.
Acá tenemos las raíces adventicias, que son raíces que se originan de los tejidos internos del tallo. Ok, ahí podemos ver también la hiedra común, por ejemplo, en donde van saliendo las raíces adventicias. Y a mano derecha tenemos el maíz, ¿verdad? Entonces, esas serían raíces que se originan de los tejidos internos del tallo. Según la morfología de las raíces, estas se clasifican en dos tipos principales, que sería la raíz pivotante, también denominada fusiforme o axonomorfa, y la raíz fibrosa, también llamada difusa o fascicular. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Acá tenemos un esquema que presenta los dos tipos morfológicos de raíz. Estarían las pivotantes y las fibrosas. La primera, ¿verdad? A mano izquierda serían las pivotantes. Estas se distinguen por tener una raíz principal que por lo general es bastante notoria y es mucho más larga que las ramificaciones laterales o secundarias. Este tipo de sistema de raíz es muy común en árboles y plantas dicotiledóneas, así como en gimnospermas. Por otro lado, en la raíz fibrosa, la inicialmente la raíz primaria acá se desarrolla muy poco y rápidamente las raíces secundarias y adventicias la sobrepasan en crecimiento, lo que forma un manojo a manera de cabellera en la cual todas las raíces tienen aproximadamente las mismas dimensiones. Esto es común en monocotiledóneas, ¿verdad? Como por ejemplo gramíneas, que sería el pasto, y en la mayoría de plantas vasculares inferiores, ¿verdad? Como por ejemplo en los helechos. Las raíces fibrosas se originan a partir del tallo y se pueden ramificar, pero si observan bien van a notar que no hay una sola raíz principal. Vamos a comenzar ahora con la estructura primaria de las monocotiledóneas. Estas se caracterizan porque tienen en el centro una médula que está rodeada por haces vasculares, a diferencia de las raíces de dicotiledóneas, en donde dicha médula no existe. Antes de comenzar con la estructura primaria en las monocotiledóneas, es importante aclarar que existen varios tipos de estelas. Una estela es el patrón en cómo se presentan los haces vasculares en un corte transversal, que puede ser del tallo, de la raíz o del peciolo de las plantas. Entonces, tenemos la protostela, la sifonostela y la eustela. Vamos a conocerlos. En este esquema tenemos los tipos básicos de estela que podemos encontrar en dicotiledóneas y monocotiledóneas. Entonces empecemos con las que están a la izquierda, que serían las dicotiledóneas. Fíjense que el sistema vascular, ¿verdad? En ellas es una columna sólida que se ubica en la posición central y está rodeada por el córtex, es decir, no hay presencia de médula. Esta estela y sus variantes son típicas entonces de dicotiledóneas. Ok, ahora pasemos a las de la derecha, que serían las monocotiledóneas. Vean que acá tenemos un sistema vascular en forma de tubo que se encuentra envolviendo una médula parenquimática. O sea, en este caso sí tenemos una médula. También, bueno, una de ellas sería la sifonostela. En la sifonostela, ese tubo vascular se encuentra cerrado, es decir, la médula está separada de la corteza, del córtex, ¿verdad? Mientras que en la eustela, ¿verdad? El sistema vascular consta de haces dispuestos alrededor de la médula, pero ésta se conecta con el córtex. Entonces, la sifonostela y la eustela son típicas de raíces de monocotiledóneas. Aquí estamos viendo un corte longitudinal del ápice de
una raíz de sea maíz. Entonces vamos a empezar con las partes que están más abajo en la imagen. Tenemos una cofia o caliptra, que es una especie como de gorrito. Esta caliptra protege el meristemo apical, ya que si ustedes ven, esa raíz al ir creciendo entre las piedras se va sometiendo a un desgaste. Entonces, esas células de la caliptra lo que hacen es proteger el meristemo y a la vez son repuestas por el mismo meristemo apical. Justo después de ella, ¿verdad? Yendo hacia arriba en la imagen, tenemos el meristemo apical, que se encuentra dentro de la zona denominada zona meristemática. Entonces, este meristemo apical tiene un centro quiescente que origina hacia afuera las células de la caliptra, ¿verdad? Para irlas reponiendo, las que se van gastando, y hacia adentro las células que darán origen eventualmente a los tejidos maduros primarios de la raíz. Después tenemos la región de elongación. En esta región, las células aumentan de tamaño y se inicia la diferenciación celular, donde se define la estructura y la función que van a tener las células. También se le conoce como zona de alargamiento. Posterior a ella, tenemos la zona de maduración, también conocida como zona pilífera, por los numerosos pelos radicales que posee y pues son visibles. Ahí en la imagen se logran ver. Estos pelos radicales son extensiones externas en forma de pelo, ¿verdad? De las células epidérmicas y sirven para aumentar la superficie de absorción de agua en gran medida y también de sales minerales, ¿verdad? Aunque funcionan por poco tiempo, hasta que comienzan a formarse los tejidos ya primarios. En el caso del sistema vascular ya empezaremos a ver sus tejidos maduros en esta zona, la zona de maduración. Entonces vamos a hacerle un aumento al ápice de esta raíz. Entonces vean aquí que tenemos en la parte más distal de ella la caliptra o cofia. Recuerdan que les había dicho que servía para proteger el meristemo apical. Tenemos también el centro quiescente. Es una zona de alta división celular, ¿verdad? Lo que origina el crecimiento en longitud de la raíz. Más arriba tenemos la protodermis. La protodermis se convertirá, cuando ya esté maduro, en la epidermis, pero como estamos hablando de raíz, se denominará rizodermis. Rizo significa raíz y dermis significa piel, ¿verdad? Yendo hacia la parte interna, tenemos el meristemo fundamental a cada lado, ¿verdad? Ese meristemo fundamental que está entre la protodermis y el procambium dará origen a las células de parénquima, colénquima, esclerénquima. En otras palabras, formará la corteza y la médula. Después tenemos lo que es más arriba la endodermis, que esta es una capa que rodea los haces vasculares. En la raíz, las células de la endodermis tienen suberina y se encuentran formando la capa de la banda de Caspari, perdón, que controla el paso del agua. Y más en el centro, ¿verdad? Formando como un conducto, un cilindro, digamos, vascular compacto, estaría el procambium. Ese procambium, ¿verdad? Se convertirá o dará origen al xilema primario, al floema primario y al cambium vascular. Y estos, pues, formarán eventualmente ya los tejidos vasculares maduros. Y acá estamos viendo
otro corte de otra monocotiledonia de la parte apical de la raíz. En este caso sería del género Allium, al que pertenece la cebolla, el ajo, el puerro. Entonces vamos a ver que en la parte más distal tenemos la Coffea eucaliptra, en el centro tenemos, bueno, después de ella tenemos el centro quiescente, más exteriormente y arriba pueden ver el rotulito que está la protodermis. Continuando hacia el interior tendríamos el meristemo fundamental y en el centro tendríamos el procambium, que dará origen al xilema primario, floema primario y al cambium vascular, como se los mencioné anteriormente. Ahora vamos a continuar y hacerle un corte transversal a esa raíz de monocotiledonia. Recuerden que solo tiene crecimiento primario. Entonces vamos a ver todas las estructuras desde la parte más externa, ¿verdad?, a más interna. Entonces comencemos con la epidermis de la raíz, o bien llamada rizodermis. Esta rizodermis rodea la raíz y carece de cutícula y de estomas, ¿verdad? Si tuviera cutícula no permitiría el ingreso del agua, ¿verdad? Porque es impermeable. Después de eso tenemos la exodermis, que la exodermis es una capa que generalmente no está presente en pteridófitos y esta exodermis está formada por una o varias capas de células vivas que incluyen engrosamientos de esclerénquima en sus paredes, ¿verdad? Van a ver después que la exodermis se encuentra muy desarrollada en las orquídeas. Lo vamos a ver al final del video. Después continuamos con el córtex o corteza, que está compuesta de células parenquimatosas. Acá se acumulan materiales de reserva. Después, más internamente, vamos a ver la endodermis. La endodermis está compuesta por una sola capa, ¿verdad?, de células y estaría entre la corteza y el periciclo. ¿Ok? Entonces, van a notar que la endodermis tiene engrosamientos internos en forma de U, ¿verdad?, en las paredes celulares de las células que lo componen. Ok, vamos a ver. Ok, también pueden observarse células de paso, que esas las veremos más adelante, pero son células que no tienen esos engrosamientos. Y lo que sirven para, pues, facilitar el paso o garantizar el paso horizontal de sustancias minerales disueltas en agua, desde la epidermis, ¿verdad?, haciendo que pase por toda la corteza, hasta el xilema. Y luego del xilema, pues ya se iría a los tallos y a las hojas. Después, justo, ¿verdad?, continuamos hacia adentro. Justo después de ese engrosamiento en forma de U, sigue una capa de una célula de grosor, que sería el periciclo. Es la capa más externa del cilindro vascular central. Y esta regula la entrada de sales disueltas en agua. También actúa como un tejido meristemático, ya que a partir de él se originan células meristemáticas que funcionarán como el meristemo apical de la raíz lateral. O sea, en otras palabras, las raíces laterales se van a originar del periciclo. Más internamente vamos a tener el floema primario, ¿verdad?, en la parte más exterior, digamos, y en la parte más interior tendríamos el xilema primario. Y más internamente tendríamos la médula. Recuerden que en las dicotiledonias no hay médula en las raíces. Acá tenemos un corte transversal de específicamente la raíz Sea maíz. Se puede observar en la parte más externa la rizodermis,
continuando hacia adentro, se pueden ver engrosamientos celulares, de la pared celular, perdón, de esclerénquima. Tenemos el córtex, tenemos la endodermis y tenemos el floema y el xilema primarios y finalmente una médula en el interior. O sea, sigue básicamente el mismo patrón. Haciendo un acercamiento aún mayor, podemos ver entonces que tenemos la endodermis en el centro, ¿verdad?, de la imagen. Al lado derecho tendríamos el córtex o corteza y vean que esa endodermis tiene esos engrosamientos en forma de U. Y después, en el lado derecho, en esa capa de células que sigue, sería el periciclo. Recuerden que aquí es donde se originarían las raíces laterales. Después tenemos el floema, el xilema primario, ¿verdad? Y más internamente la médula. Ahora continuamos con la estructura primaria de una raíz, pero de una dicotiledonia. Entonces, nada más para recordarles, la médula está ausente, ¿verdad? Y la estela sería una protostela. ¿Se acuerdan que en el centro de la raíz está ocupado por elementos vasculares primarios? O sea, estaría ocupado por el xilema primario y el floema primario. Aquí tenemos un corte transversal de una raíz de dicotiledonia del género Ranunculus. En la parte exterior tenemos la rizodermis, tenemos una amplia corteza, ¿verdad? O córtex, y vean que todas esas manchitas rosadas corresponden a gránulos de almidón, ¿verdad? Y más en el centro tenemos la estela, que sería una protostela, ¿verdad? Que es el centro de la raíz, está ocupado por elementos del xilema primario. Entonces vamos a hacerle un zoom, un acercamiento a esta estela. Pero antes pueden observar acá los gránulos de almidón con mayor detalle. Entonces, yendo de más afuera hacia el interior, tendríamos la endodermis, seguida del periciclo, ¿verdad? Después correspondería el floema primario y el xilema primario en el centro. Ahora continuamos con las dicotiledonias que tienen crecimiento secundario. Ok, entonces acá tenemos un corte de una raíz de dicotiledonia con crecimiento secundario. Vamos a ver las partes de más externo a más interno. Pero entonces, antes de empezar, nada más quiero recordarles que las dicotiledonias sí poseen crecimiento secundario y no hay una médula, ¿verdad? Internamente, sino un cilindro vascular. Ok, entonces vamos con la parte más externa. Estaría la peridermis. La peridermis es un conjunto de 3 capas, ¿verdad? La del medio sería el felógeno, que es un meristemo, que produce hacia afuera el felema o corcho o suber, ¿verdad? Que son células engrosadas con suberina, y hacia adentro produce el córtex o corteza. Ok, después tendríamos el floema secundario, que se forma a partir del cambium vascular. Luego tendríamos el cambium vascular, que es esa línea negra más gruesa que se ve ahí. Se origina del procambium, que se encuentra entre las células del xilema y del floema, ¿verdad? Y es el responsable por el crecimiento en grosor de la raíz. También la actividad del cambium es igual que en el tallo, ¿verdad? En donde se produce xilema secundario hacia adentro y floema secundario hacia afuera. Sin embargo, una diferencia del xilema de la raíz y del tallo
es que en la raíz los radios cilemáticos, ¿verdad?, son más anchos y más abundantes. También los elementos de los vasos son más grandes y pues sus paredes son mucho más delgadas. Después seguiría el xilema secundario, ¿verdad?, como ya les acabo de decir, que de igual manera está formado a partir del cambium vascular. Este xilema secundario forma la madera, ¿verdad?, o también se le conoce como leño, es tejido muerto, y el xilema secundario más reciente es el que está más superficial, ¿okay?, más hacia afuera, digamos. Después tenemos el xilema primario, que estaría en la parte más interna de la raíz y se produjo durante el crecimiento primario, ¿verdad? Y este también está muerto. Acá les puse un diagrama que resume lo que acabamos de ver sobre el crecimiento secundario de la raíz. Entonces, en la parte más interna, ¿verdad?, tendríamos el xilema primario, no hay médula. Después tendríamos los anillos anuales, ¿verdad?, que sería el xilema secundario o leño. Tendríamos después el cambium vascular, seguiría el xilema secundario, el xilema primario, y después tendríamos lo que sería la peridermis, ¿verdad?, que estaría formado por la corteza, el felógeno, ¿verdad?, o cambium suberoso, y el corcho o felema en la parte más exterior. Continuamos ahora con ejemplos de raíces carnosas. Entre las raíces carnosas tenemos varios tipos. Tenemos las cónicas, como la zanahoria, que es oriunda de Europa y Asia, ¿verdad? La zanahoria, si ustedes ven, es más ancha en la parte de arriba, en el cuello, ¿verdad? Y se va haciendo cada vez más angosta hacia la punta inferior. Después tenemos las napiformes, que son más gruesas en el centro y se van agudizando o haciendo delgadas hacia los extremos. Un ejemplo de ellos es la remolacha, ¿verdad?, que es oriunda de la región del Mediterráneo. Tenemos las raíces tuberosas o tuberiformes, que asemejan un tubérculo como la yuca, que es oriunda de América tropical. Y si ustedes ven, es una raíz fibrosa, ¿verdad?, con esa morfología. Vamos a ver ahora ejemplos de raíces modificadas. Entonces, la primera de ellas serían las columnares. Si ustedes ven en la foto, van a ver este higuerón o matapalo, ¿verdad?, del género Ficus, y en las ramas de este árbol se desarrollan raíces que al llegar al suelo lo que hacen es que penetran en él y se engrosan. Esto le ayuda al árbol a sostener sus ramas. Después tenemos las raíces llamadas neumatóforos, a mano izquierda, ¿verdad? Los neumatóforos, como los que se presentan en el mangle rojo, ¿verdad?, Rhizophyra mangle, en ellos, estos árboles siempre están, o la mayor parte del tiempo están anegados por el agua. Entonces, ellos desarrollan unas raíces que sobresalen de la tierra verticalmente, esto con el fin de salir del agua, ¿verdad?, y poder obtener el oxígeno, ¿verdad? Ese oxígeno lo obtienen por medio de poros que son muy semejantes a las lenticelas. A la derecha tenemos las raíces fulcrias, también denominadas zancudas o raíces adventicias de sostén. Estas raíces fulcrias se encuentran también en el mangle rojo, por ejemplo, o en el yolillo, por ejemplo, en tortuguero se pueden ver. Y
La idea es que estas raíces ayuden, ¿verdad?, a la planta a mantenerse fija en el sustrato, ¿verdad? Son árboles que crecen en suelos muy pantanosos. Las raíces adherentes o adhesivas son raíces que le ayudan a la planta a adherirse al sustrato. Estas se pueden encontrar, por ejemplo, en las plantas trepadoras o en epífitas como en las orquídeas. Epi significa arriba y fito significa plantas, o sea, son plantas que viven sobre otras plantas, ¿verdad? Como las bromelias, las orquídeas. A la derecha podemos ver las gambas, ¿verdad? En un espécimen de ceiba se pueden ver donde están bien ensanchadas. Las gambas funcionan como contrafuertes, ¿verdad? Que lo que hacen es proporcionar un mayor anclaje al árbol, en especial en zonas donde son muy lluviosas o los suelos tienen la tierra muy suelta. Otro ejemplo sería el árbol de Guanacaste. Y ahora continuamos con las raíces aéreas. Estas raíces son adhesivas y están adaptadas para capturar el agua de lluvia o rocío, ¿verdad? Y para eso tienen un tejido externo llamado velamen, que está compuesto de células muertas con poros y paredes engrosadas que están en espiral. Cuando el velamen está seco, es de color blancuzco, esto debido a que sus células se llenan de aire. Y cuando estas raíces se humedecen, el agua entra a estas células y la raíz se observa de color verde. Estas raíces pueden realizar fotosíntesis, de ahí que eh, su color es verde cuando están húmedas. Entonces, estas raíces son adhesivas y aéreas, ¿verdad? Y permiten el sostén y la adhesión a sustratos como troncos y ramas, ¿verdad? Ya que muchas, como ya lo mencioné, son epífitas. Vamos a agarrar una de estas raíces y le vamos a hacer un corte transversal a ver qué encontramos. Aquí estamos viendo un corte transversal de una raíz aérea de orquídea. En la parte más externa tenemos la rizodermis o epidermis de la raíz. Lo continúa el velamen, que el velamen es una capa pluriestratificada, ¿verdad? En donde está compuesta de células muertas. Estas tienen paredes engrosadas y su función es, aparte de protección mecánica, pues evitar que la corteza pierda una cantidad excesiva de agua. Después tenemos la exodermis, ¿verdad? Seguida de el córtex o corteza. Después continuamos con la endodermis y el haz vascular. Y vean que esta tiene una médula en el centro. Entonces, esto quiere decir que se trataría de una monocotiledonia. Bueno, muchachos y muchachas, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y que les sea de utilidad. Y que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta luego.